Señor, esta es tu iglesia y has sido tan bueno con nosotros. Háblanos una vez más esta mañana. Tu palabra está viva y es eficaz, es hermosa. La creemos completa. Danos oídos para oír y corazones y mentes para entender, profundizar, aplicar y poner en práctica, vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias. Haznos comprender tus planes. Necesitamos tu voz. Queremos escucharte. Te adoramos en Jesús. Cuánto extraño Edén. Aquel lugar que Dios creó con sus propias manos, los primeros humanos, hombre y mujer. Un lugar perfecto, con todas las condiciones para una vida perfecta. Pero sobre todo, un lugar en la cotidiana presencia de Dios. Ya no vivimos así. Ahora estamos lejos de su presencia por causa del pecado. Antes no había necesidad de establecer una diferencia entre lo malo y lo bueno. Solo existía la voluntad de Dios, que era perfecta. No somos lo que Dios creó, no. Este no es su diseño. Todo este dolor y confusión, enfermedad, injusticia, abusos, opresión, no fue su diseño. Tenemos 3 grandes enemigos. El primero soy yo, a quien Dios me ha entregado la voluntad de escoger si le amaré y buscaré y respetaré su diseño, entendiendo que Él es perfecto y es confiable. O si me dejaré arrastrar por los deseos de esta carne, en la que habita mi alma eterna, esta carne mortal que tanto poder tiene sobre las decisiones que tomo. Les confieso que hay veces que siento que mi cuerpo le habla a mi mente, como si los miembros de mi cuerpo tuvieran una opinión propia. A veces sé que tengo que hacer algo y mi corazón lo quiere, pero mi voluntad es muy débil y mi cuerpo gana. ¿Le pasa a usted? ¿Siente que tiene problemas para hacer lo correcto? No está solo. A eso le llamamos que la carne es débil, pero no es cierto. Cuando la carne gana es porque la carne es fuerte, más fuerte que mi espíritu. Probablemente nuestra carne está bien alimentada con todas las cosas que le dan placer y nuestro espíritu languidece por falta de atención. Esta no es la carne como Dios la creó. Nuestros cuerpos son una versión desmejorada del diseño original. Conservamos la imagen y semejanza de Dios en nosotros, pero rechazamos su gloria y por lo tanto es nuestra triste y pusilánime gloria la que nos acompaña. Y somos absolutamente vulnerables al pecado y frágiles ante la tentación. Solo Dios impide que nos destruyamos los unos a los otros de una buena vez. Nuestro segundo enemigo es un ser espiritual que por puro odio, soberbia y rebeldía vive para alejarnos de Dios. El diablo siempre está susurrándonos ideas para desviarnos del diseño de Dios. Y la idea principal que el enemigo quiere que creamos es esta. Escuche bien, Dios no es confiable. Escuche bien, porque es cuando usted perciba este pensamiento, podrá identificar el ADN del enemigo. La duda es el arma más mortífera y efectiva de Satanás. Si usted duda de los planes de Dios, comenzará a meditar en las otras opciones. Y estas otras opciones son las que nos presentará nuestro tercer enemigo, el mundo. La cultura del mundo es un frente unido a favor de la supremacía humana y su capacidad de definir lo que es bueno y lo que es malo. El mundo es una organización rebelde, insensible a Dios e inspirada por la carne y Satanás unidos. El mundo crea un falso Edén sin Dios que parezca tan bueno que nos haga pensar que Dios no es tan necesario después de todo. Pero ese falso Edén solo puede durar unos minutos.
Cuando se desmorona la mentira que lo sostiene, tiene que agarrarse de la próxima mentira que lo sostendrá un tiempo más. Así que estos tres enemigos combaten contra Dios, el mundo y su cultura, con su falso Edén desechable, nuestra carne contaminada por el pecado y Satanás con todas sus huestes. Se alternan entre dos realidades de la existencia humana, la realidad material y la realidad espiritual. La cultura del mundo, la carne y Satanás distorsionan la realidad y la separan donde no las tienen que separar y la sujetan donde no se pueden sujetar. Pablo nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades en el mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Buscamos explicaciones materiales a cosas espirituales y buscamos explicaciones, a veces le añadimos explicaciones espirituales a cosas materiales. Necesitamos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo, quien es Dios mismo y que no nos ha dejado a su Espíritu Santo para poder combatir en este mundo caído. De eso se trata el Evangelio. Y esta era la situación de los judíos en el tiempo de Jesús. La misma desesperanza que sentimos hoy, las mismas luchas. Ellos tenían la esperanza de que vendría un Salvador. Y hemos estado estudiando el Evangelio desde la perspectiva de Juan. El domingo pasado Gabriela nos compartía sobre el evento de la pasión de Cristo. Fuimos testigos una vez más de la tortura y el asesinato de Jesús por parte de los pervertidos líderes religiosos en manos de las autoridades romanas. El Evangelio de Lucas, en el relato del camino de Emaús, nos refleja un poco cómo estaba el ambiente entre los discípulos luego de la muerte de Jesús. Hablando entre ellos, sin saber que Jesús los acompañaba, hablaban de las cosas que habían acontecido, del poder de Jesús y de sus obras y palabras poderosas. Y dice, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Los seguidores de Jesús tenían la esperanza de que Él era el cumplimiento de la profecía, pero también tenían una expectativa de cómo debía suceder. No podían ver la tortura de la cruz como una victoria, mucho menos la muerte en el sepulcro. El ambiente que reinaba era de desilusión, confusión, duda, coraje y miedo. Jesús no merecía que lo trataran así. Ellos vieron todas las señales que hacía. Sus milagros eran dignos del Mesías que habría de venir. Pero ahora Jesús estaba muerto. Para ellos esa no era la forma de una revolución libertadora. Para ellos en la cruz Jesús perdió. Solo les quedaba tratar de sobrevivir la persecución que temían, lamentar la muerte de un buen maestro y decidir si seguirían creyendo después de aquella desilusión. Sabemos por el Evangelio de Mateo que para cuando se escribe el Evangelio de Juan, los líderes judíos habían difundido la mentira de que los discípulos se habían llevado el cadáver de Jesús para dar la impresión de que resucitó. El Evangelio de Juan enseña algunos detalles específicos que son señales para ayudar a los creyentes de su época a discernir la verdad de la resurrección. Por eso el Evangelio de Juan es tan diferente a los otros en su enfoque. Por ejemplo, Juan no escribe en un orden estrictamente cronológico, más bien escribe por temas. No menciona a los guardias romanos, tampoco incluye el hecho de que otras mujeres estaban con María Magdalena. No menciona el terremoto que provocó que se abriera la tumba, aunque sí menciona la presencia de ángeles. No dice nada de los discípulos en el camino de Emaús como lo hace Lucas. El Evangelio de Juan enseña que hubo otras muchas señales, pero esta narración de la resurrección tiene unos objetivos específicos que el mismo autor nos revela al final del capítulo 20. Dice, por cierto, hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
Los objetivos de Juan son principalmente estos dos: que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que creyendo en Él tengan vida en su nombre. El evento de la resurrección de Jesús le devolvió la esperanza a sus seguidores, confirmándoles que efectivamente es el Cristo que había de venir. Desafiando toda lógica, la resurrección de Jesús desata una tensión extraordinaria entre el intelecto y el espíritu. Los incrédulos se aferran a la inmediatez de sus sentidos, pero los creyentes saborean la gloria del Creador del universo. La resurrección es la otra cara de la cruz, y Juan nos narra este evento contándonos la experiencia de varios testigos: María Magdalena, Pedro y Juan, el resto de los discípulos sin Tomás y finalmente Tomás con ellos. Y estudiaremos estas experiencias y dejaremos que Dios nos hable a través del Evangelio de Juan. Sobre María Magdalena nos dice: el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Continúa en Juan 20, 11, 18. Pero María Magdalena estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Habiendo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se daba cuenta que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y dile: yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar las noticias a los discípulos: he visto al Señor, y también les contó que había dicho esas cosas. Aunque presentan distintos ángulos del evento, los 4 evangelios registran que María Magdalena fue temprano el domingo a la tumba y encontró que estaba vacía. Ella había sido sanada por el Señor, era una de las fieles mujeres que le servían con sus bienes. Dispuesta a servirle hasta después de su muerte, María Magdalena estuvo muy pendiente de lo que hacía José de Arimatea y Nicodemo con el cuerpo de Jesús. La razón por la que ella visitó la tumba temprano era para la preparación ritual del cuerpo. Juan parece enfocarse en la programación mental de María. Ella estaba tan enfocada en la tarea que debía realizar y abrumada en su llanto, tanto que por momentos pareció ignorar las señales milagrosas que se desplegaban ante ella. Aún cuando el mismo Jesús le hace la pregunta: ¿a quién buscas?, ni siquiera le contesta e insiste en dar con el paradero del cadáver. María Magdalena estaba absolutamente convencida de la muerte de Jesús. Esto es extremadamente importante para los reclamos del cristianismo. Y si Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Para que Cristo resucitara tenía que morir primero. Sin lugar a duda, la actitud de María confirma que Jesús murió en la cruz. No fue dejado en coma, ni medio muerto, ni agonizante. No fue sustituido por un doble, ni tampoco los ungüentos en las mortajas lo preservaron vivo. El salvaje tratamiento que los soldados romanos le proporcionaron a Jesús y la tortura de la cruz no dejó espacio para la esperanza. Pero Jesús la llamó por su nombre y todas sus dudas desaparecieron. Y un deseo incontrolable de fundirse a su Dios en un abrazo apretado se apoderó de ella, entre el terror y la alegría de estar frente al Creador del universo. Juan 23, 10
Ella fue a contarle a los discípulos que pensaron que estaba diciendo locuras, pero no Juan ni Pedro. Juan 23:10 dice, salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro. Y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó vio que los lienzos habían quedado allí, sin embargo no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no entendían la escritura que le era necesario resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a los suyos. Pedro y Juan también fueron al sepulcro. Enseguida Pedro se destaca como líder, entrando primero a la tumba, aunque Juan había llegado primero. Allí encontraron las telas con las cuales habían envuelto el cadáver. Al ver la tumba vacía y los lienzos allí, ellos abrazaron la esperanza de que Jesús había resucitado. Y en ese momento comenzaron a hacer sentido las profecías y las palabras de Jesús acerca de su resurrección. Juan enfatiza en la posición específica de los lienzos y el sudario. Como director de una película que le hace zoom a aquellos elementos a los que quiere aplicarle una buena dosis de atención. Los lienzos y el sudario en aquella tumba vacía son para Juan evidencia de la resurrección, tanto así que fue suficiente para cambiar la actitud de Pedro y Juan. Los otros discípulos tenían miedo a que la persecución que se podía desatar contra los seguidores de Jesús. Las puertas estaban bien cerradas. Seguramente aquellos líderes sanguinarios que tramaron la muerte de Jesús querrían desaparecer todo rastro de sus enseñanzas y toda evidencia de su existencia. El ambiente en esta reunión de discípulos era de excitación. Comenzaban a llegar las noticias de que el Señor había resucitado. Incluso el Evangelio de Lucas nos dice que ya se había aparecido a Pedro. Así que esta gente debía estar en medio de una animada discusión sobre los eventos que estaban aconteciendo. De repente, en medio de ellos, apareció Jesús, sin tocar la puerta, sin abrirla. La gente no hace eso. Los cuerpos no traspasan las paredes. Por eso pensaban que era un espíritu. Pero mientras los saluda, Jesús les mostraba sus heridas, dejando claro que él era de carne y hueso. Y les anuncia su paz. Y en este encuentro Jesús hace 4 cosas con sus discípulos. Primero, los restaura. Dice, al anochecer de aquel día, en Juan 20:19, al anochecer de aquel día, primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Se acabó la especulación. Efectivamente, Jesús venció la muerte y había resucitado. La tristeza se convirtió en una alegría intensa. Los creyentes estaban en el equipo ganador. Son los portadores de la verdad. Luego Jesús les encomienda. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me ha enviado el Padre, así también yo los envío. Esta noticia no era para quedarse entre ellos. Ahora debían salir y contar a todos lo que había sucedido y enseñar lo que Jesús enseñó. También Jesús los capacita. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Solo discípulos llenos del Espíritu Santo pueden ser los instrumentos de este plan de salvación. Y además les da autoridad. Les dice, a los que remitan los pecados les han sido remitidos y a quienes se los retengan les han sido retenidos. Así que cada discípulo allí presente fue reclutado de inmediato y comisionado a difundir y testificar la buena noticia del Evangelio de Cristo, con una advertencia agravante de que aquellos a quienes no compartamos el Evangelio no tendrán ninguna oportunidad de salvación.
Y allí estaban 10 de los 12 discípulos originales junto con otros más. Obviamente faltaba Judas por el trágico desenlace de su vida. Y Tomás tampoco estaba, aunque no se dice por qué no estaba con ellos. Dice en el Juan 20, 24, pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Luego de caminar con Jesús por 3 años y ver milagrosas sanidades de ciegos, tullidos, sordomudos, leprosos, endemoniados, multiplicación de alimentos, caminatas sobre el agua, resurrección de muertos y un mensaje lleno de verdades transformadoras, Tomás tenía suficiente evidencia para creer en la resurrección de Jesús. Los discípulos que habían visto al Señor trataron de contagiarle su regocijo, pero se encontraron con un muro. Las condiciones que Tomás pone para creer que Jesús estaba vivo eran realmente horrendas. ¿Se imagina meter los dedos o las manos en las heridas abiertas de Cristo? Por eso pienso que lo que Tomás intenta expresar en su discurso es una convicción absoluta de que Jesús estaba muerto. El corazón de Tomás estaba cerrado, endurecido por la intensidad de la desilusión que experimentaron. Nunca me volverán a engañar, parece decir Tomás. Ni Jesús, ni ustedes, ni nadie no jugarán con mis sentimientos. Si Jesús está vivo, que me muestre sus heridas, parece decir con sarcasmo. Aquella dureza deja ver que su esperanza estaba despedazada. La duda de Tomás era infernal. Era muy triste su condición. Él no era muy distinto al resto de los discípulos, ni muy distinto a nosotros. De hecho, el pensamiento de Tomás es bastante contemporáneo. Por unos momentos se propuso en su corazón creer solo aquello que podía percibir con sus sentidos. Sin saberlo, Tomás podía estar fundando la escuela del pensamiento tomasino que dice, no importa las señales milagrosas de las que hayas sido testigo, solo creerás en aquellas que veas personalmente. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo, paz a ustedes. ¿Se imagina la cara de Tomás cuando apareció Jesús? Él que con tanta bravura desafió el testimonio de los hermanos. ¿Se atrevería ahora a repetir su hazaña pidiendo tocar las heridas de Jesús? Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor no lo dejó luchar más con su triste duda. Esta vez fue la lanza del amor de Jesús la que traspasó el corazón de Tomás, quien cayó derretido. Jesús le provee humildemente sus heridas para que haga lo que necesita para creer. La incredulidad del discípulo se convirtió en adoración profunda. El Señor lo cubrió con su gracia, ofreciéndole lo que pedía en lugar de lo que se merecía. Dios no menosprecia nuestra condición humana. Él conoce nuestros límites y su paciencia parece ser superada solo por su amor. Por eso Jesús se aparece a Tomás y le complace, pero también le dijo la verdad, porque Cristo no disimula. La gracia viene acompañada de la verdad. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. El Evangelio de Lucas dice que no solo les mostró sus heridas, sino que también comió pescado delante de ellos, para que no tuvieran dudas de que era 100% un hombre de carne y hueso. Dios le dio todas las pruebas que necesitaban para creer, pero nos enseña que seremos aún más felices si somos capaces de creer en Él, sin exigir que nos muestren mayores evidencias que las que Él mismo exhibe en toda la creación
y en el mensaje de Jesús. El que quiere descubrir la verdad de Dios no necesitará mucho para encontrarla. Los testimonios de María Magdalena y los discípulos se unen a los millones de testigos que confirman una y otra vez que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino para salvar a la humanidad de sus pecados y es el único que puede ofrecer vida eterna, que comienza en la tierra. Es el único que puede ayudarte con el pecado, con esa insatisfacción permanente que te lleva a probar una cosa tras otra, intentando recuperar el Edén en tu corazón. En esta congregación también nos encontramos decenas de testigos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús y podemos compartir nuestras experiencias. No se trata de creer sin tener dudas. Dios es mucho más grande que nuestra capacidad de entender. Cuando yo era pequeño pensaba que el cielo estaba arriba de las nubes. Pero cuando crecí entendí que después de las nubes hay mucho más de lo que jamás podré alcanzar a conocer. Así que siempre lucharemos con las dudas. El problema es en quién ponemos nuestra confianza y de quién dudamos. Adán y Eva dudaron de Dios y confiaron en la serpiente. ¿Creerás a la cultura del mundo que cambia para complacer las ideologías temporeras de la época? ¿Creerás en los instintos de tu carne que te limitan a los placeres temporeros e inmediatos que después revientan en dolor y desgracia? ¿Creerás en las ideas del enemigo que te incitan a desconfiar de Dios y a confiar en la cultura y en la carne? ¿O creerás al Creador del universo, quien ha hecho provisión de vida abundante y eterna para ti a través de Jesucristo? La decisión de Dios fue salvarte, pero la decisión de aceptar esa salvación es tuya. Y esa decisión la puedes tomar hoy. El Señor te ama y quiere transformar tu vida. Los que hemos conocido al Señor, hemos tomado esa decisión por Él y hemos experimentado la salvación. No sé si hay alguien entre nosotros que no conozca al Señor, que ha estado considerando las enseñanzas del Evangelio. Y yo no quisiera que saliéramos de aquí sin darle la oportunidad a aquellos que todavía están considerando si aceptarán la salvación. Jesucristo está vivo y el mensaje de Juan es que Cristo vive hoy, que esto pasó, este evento se registró hace 2000 años, pero la idea de la resurrección es que Cristo está vivo hoy y que envía a su Espíritu Santo para atender nuestras necesidades, que podemos hablar con Él hoy, ahora, en cualquier momento. Esto es una gran noticia y esa es la noticia que fue diseñada por el Creador del universo. Como decía, siempre habrá dudas. El Evangelio tiene oposición y el enemigo no quiere que tú encuentres al Señor. Quisiera dar la oportunidad, si hay alguien entre nosotros que todavía no ha tomado esa decisión o está considerando y quisiera expresarlo, me gustaría que levantara su mano para orar por él. Si no hay nadie, le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias por las cosas que está haciendo en nuestras vidas. Le damos gracias por Link y Amneris, que van a cruzar el mar para enviar allá el Evangelio. Y es Cristo quien nos motiva y es el Espíritu Santo que nos capacita. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces, Señor, en tu pueblo y a través de tu iglesia. Sigue edificándonos, Señor, y mostrándonos aquellas áreas que necesitamos trabajar para acercarnos a ti. No queremos ser como Tomás, Señor, queremos caminar confiados, Señor, de lo que tú vas a hacer. Queremos descansar en tu grandeza y en tu gracia, Señor, y no poner nuestra confianza en nuestros propios recursos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.